Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Soy Katherine, por si tal vez es la primera vez que me ves y no me conoces, es un placer. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme un día más. Gracias infinitas por cada like, por cada suscripción y por cada comentario. Espero que se encuentren súper bien. De verdad, muy agradecida por todo el apoyo que ha estado recibiendo el canal. Gracias también por la confianza a las personitas que se han hecho las consultas privadas conmigo y las que aún tengo agendadas porque la lista es larguita, gracias a Dios. Y gracias a ustedes, por supuesto, también. Hay personitas que también me han enviado donativos, bien, súper agradecidas, sí, yo los tengo ahí guardaditos. Ahorrándolos para traer más mazos de tarot, y también quiero comenzar a implementar oráculos, sí, ahí poquito a poquito, y pues muchas gracias por hacer esto posible. Bien, el día de hoy traigo un interactivo que hace ya como 4 meses no lo traía, me parece, sí, de hecho se me vino la idea a la cabeza porque últimamente he estado viendo muchos comentarios de personas pues que ya han dejado a su personita especial, que quieren saber sobre alguien nuevo, que ya esa personita del pasado no les interesa. O también he recibido comentarios de otras personas pues que no tienen absolutamente a nadie. Entonces aquí este video el día de hoy es especial para esas personitas. Vamos a ver ese nuevo amor, ese nuevo romance, lo que te tiene deparado la vida, el amor para ti en estos próximos 6 meses. Sí, si va a estar llegando una personita nueva. Vamos a ver detalles, cómo es esta persona, aspectos físicos. Entonces pues bueno, sí. Aquí tenemos las tres opciones que siempre manejamos. Estamos opción número 1 con el tarot de la bruja verde. Tenemos esta carta guía que es el as de pentáculos, ¿sí? Que me habla de eso nuevo, bien. O este frasquito plateado con brillitos de colores, no sé si se alcance a apreciar bien. En esta ocasión voy a dejar el frasquito por aquí. Opción número 2, de igual manera, el as de pentáculos con el tarot de los videntes de luz. Bien. Ok, tenemos el frasco dorado. Bien. Opción número 3. Uy. Opción número 3. Tenemos de igual manera de pentáculos. Bien. El tarot de los magos, sí, de Wizards Tarot, y este frasquito moradito. Ok. Quiero que te relajes, que vayas conectando. Toma una inhalación profunda, suelta el aire, cierra tus ojitos, conecta contigo, conecta con ese amor que tú quieres bonito. Vuélvelos a abrir y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Yo te voy a dejar unos instantes para que elijas. Y bien, vamos a comenzar. Si no has tenido tiempo, sí, sabes que puedes pausar este video sin ningún problema y tomarte el tiempo que tú veas y sientas necesario, ¿ok? Yo voy a estar comenzando con la opción número 1. Bien, hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo, ¿sí? Recordarte que esto es general, que estoy viendo una lectura y una energía, perdón, colectiva, ¿sí? No tu caso en específico, no todo va a ser para ti. Bien, ya si tú quieres agendar una lectura, abajo en la caja de descripción encuentras mis contactos, ¿sí? Voy a sacar signos. Puede ser el tuyo, el de tu persona, puede que lo tenga, solo tenga en su sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente sea la energía de la lectura, ¿ok? Los signos son más dinámica del canal. Si conectas con la lectura, pues te quedas con ella, bien, no son tan importantes. Leo, Géminis,
Sagitario y Acuario en la parte de abajo. Bien. Ok, ya tenía por aquí dividido el mazo, sí, acá tengo arcanos mayores, sí, para ver un poquito, pues, aspecto físico de tu personita especial, cómo es, sí, entonces, pues, vamos a ver cómo es tu personita. Uy, discúlpenme. Vamos allá, vamos a ver cómo es tu persona especial, por favor, Dios mío, Díaz. La persona especial de mi consultante, ¿qué aspecto tiene? ¿Qué aspecto tiene esta nueva persona que aparecerá en los próximos 6 meses en la vida de mi consultante? ¿Qué me quieren decir? ¿Qué le quieren decir a mi consultante sobre este nuevo amor, nuevo romance? Siento una persona que puede ser un poquito tímida, ok, un poquito esquiva, sí, que la veas un poquito esquiva al principio, pero es como por una cierta timidez que tiene, bien. Es una persona que tiene los ojos grandes, los ojos saltones. Es alguien que también veo que puede tener alguna cicatriz bastante peculiar en su cuerpo de forma visible o algunos lunares pues bastante llamativos, ¿sí? Que esto te vayan a llamar la atención y la mirada. Siento que es una persona que tiene unos ojos grandes, unos ojos penetrantes, unos ojos que de alguna manera te van a enjuiciar, ¿ok? El colgado, wow. Siento una persona tímida, ¿sí? Una persona un poquito tímida, una persona que puede que se sonroje con facilidad, pero al mismo tiempo también veo que es una persona despreocupada, ¿sí? Una persona que vive el momento, y algo bastante característico que vas a ver en su físico son sus ojos, ¿sí? Son bastante grandes o expresivos. Bien, vamos a ver qué más nos quieren decir, qué aspecto va a tener esta personita. Ok. Es una persona que tiene una energía bastante despreocupada, alegre, vive la vida, el momento. Es una persona que tiene un buen físico, es deportista, sí, y principalmente los ojos. Es algo que me está llamando aquí muchísimo la atención, ¿ok? Es una persona que puede tener barba, veo una persona alta acá. También veo que es una persona que puede llevar alguna especie de tatuaje en su cuerpo, ¿ok? Pero es una persona que tiene una energía una vez que entra en confianza, ¿sí? Es una persona que vas a sentir que puedes confiar rápidamente en esta persona. Es una persona que al principio se va a mostrar un poquito reservada, ¿ok? Como que esquiva ante ciertos temas, ¿sí? Pero una vez que se gane tu confianza, pues te va a gustar, y aparte que tiene un aspecto físico pues bastante deportivo, que es una persona que siento que hace mucho deporte, que es alta, barba como ya dije, y sus ojos, hay algo en sus ojos, o bien tiene una mirada penetrante, perdón, o tiene los ojos grandes, ¿sí? Vamos a ver qué le para mostrar. Nos van a conocer. Siento que esta persona llega a tu vida en un momento bastante oscuro para ti, en un momento donde tal vez te puedas sentir encerrada o encerrado, como que no hay mucha salida en tu vida, y siento que vas a conocer a esta persona de una manera bastante casual, o sea, literalmente te la vas a encontrar, sí. Siento que es una persona que al principio va a haber algo en su energía que vas a querer como conocerla, te va a dar como una sensación de confianza, como ya dije, y aquí se va a comenzar pues a dar conversaciones bastante rápidas y fluidas entre los dos, ¿sí?
Siento que es una persona que va a venir a despertar como tu lado más aventurero, sí, esto me llegó de golpe. Vas a querer como viajar o conocer muchos lugares al lado de esta persona. Es una persona que, ojo, puede mostrarse muy tímido, muy reservado o esquivo al principio, como ya dije, pero una vez que entre en confianza, vas a ver que es una persona pues bastante alegre, extrovertida, ok, le gusta hacer mucha actividad física, es algo que me está llegando muy fuerte. Es una persona o bien que hace ejercicio todos los días o sale a correr o practica alguna especie de deporte. Siento también como una especie de hiperactividad aquí, tal vez sea una persona que se mueva mucho, que sea muy enérgica, ok, pero es una persona que siento que te va a encantar, ok, y que siento que se va a ir ganando como tu confianza y te va a ir sacando de una situación bastante complicada, de alguna como noche oscura del alma, ok, que vas a estar viviendo. Siento que esta persona es como un regalo, llega para volver a conectarte como con la vida, con los buenos momentos, a que vuelvas a tener esas sensaciones emocionantes en tu vida, ¿sí? Es una persona que te va a entender muy bien a nivel de dolor emocional, ¿sí? Porque como digo, o sea, aquí tengo muy claro que o bien ya estés viviendo esto o cuando conozcas a esta persona vas a estar viviendo pues un proceso de bastante duro, ¿sí? Como que no encuentras salida, alguna especie de depresión, ¿sí? Te vas a sentir traicionada, abandonada por una situación, te vas a sentir como muy sola o solo en este mundo, como que nadie está ahí para ti o algo así. Y esta persona va a llegar y su forma de ser contigo, de tratarte, es que te va a encantar, te va a encariñar mucho, ¿ok? Y definitivamente siento que la vida, Dios, el universo, el amor tiene un regalo y una sorpresa muy bonita para ti, sí, porque siento que es una persona, como ya dije, que va a venir como a inyectarte esa energía que tú necesitabas, a mostrarte un nuevo mundo, a mostrarte pues que la vida o que cierta situación no es tan mala, ok, que tienes como todo un mundo por delante. Y poco a poco siento que es una persona que va a ir derribando tus barreras, perdón. Siento que tú lo vas a estar analizando mucho, sí, vas a estar analizando mucho su forma de ser, su forma de tratarte. Siento que va a ser como alguien totalmente nuevo a otras personas, otras relaciones que has tenido, otras personas que has conocido, ¿sí? Te va a gustar mucho porque también veo como una persona disciplinada, ¿sí? Una persona muy correcta, una persona disciplinada, vuelvo y repito, no sé aquí si practique algún deporte, bien, pero es una persona bastante disciplinada, es una persona madrugadora, ok, es una persona que se levanta todos los días con esa motivación, con eso vamos a comernos el mundo, vamos a conocer lugares nuevos, vamos a ser feliz porque sí, porque tenemos la decisión de ser felices, podemos elegir ser felices y vivir la vida al máximo, ¿sí? Entonces siento que es una persona que te va a encantar en un principio, por más dura o fría que te muestres o por más que estés pasando una situación bastante difícil, ¿sí? Que haya enfriado tu corazón, ¿sí? Incluso siento que cuando conozcas a esta persona vas a estar en una energía de que ya no quieres como saber nada de las relaciones románticas y vas a estar analizando muchísimo a esta persona, sí, como que bueno, ¿tú qué quieres? ¿Vas a venir con lo mismo, con lo que ya me he topado o vienes con algo diferente? Y definitivamente es una persona que viene a conectar contigo de una manera romántica y muy bonita, o sea, viene a ser como tu mejor amigo. Siento que es una especie de alma gemela, sí, es una persona que te va a hacer volver a confiar y a que creas de nuevo en el amor, sí, te vas a divertir muchísimo con esta persona y yo siento que vas a viajar mucho con esta persona, sí, es una persona que está súper inyectado de vida, ok, inyectado de vida. Al 100, sí, y es una persona que es atractiva, es bastante atractiva, o sea, esto es una de las cositas también que va a llamar tu atención, como su aspecto físico, ese aspecto atlético, y de que es una persona pues bastante correcta, responsable, sí,
Puede para algunas personas, porque aquí pues manejo varias edades, pero puede que para algunas personas sea un hombre que tenga ya hijos, ¿ok? Hijos ya creciditos, sí, puede ser, no sé, ya para las mujeres muy adultas, bien, pero sí veo que puede ser una persona que tenga hijos, pero en general, o sea, es una persona que te va a encantar, que se cuida mucho, es muy sana, ¿ok? Súper extrovertida, viene a llenarte de vida, de cosas nuevas, de sacarte como de una depresión, de una noche oscura del alma, ¿sí? Y tiene unos ojos bastante llamativos, ¿ok? Llamativos. Bien. Bien, y esto ha sido todo lo que yo he podido ver. Opción número 1, bastante interesante y bonito, sí, bonito. Siento que la vida, Dios te pone como esta persona, como para que le des una segunda oportunidad al amor, a la vida, a abrirte nuevamente, a confiar, ¿ok? Y va a ser una persona que créeme que no te va a decepcionar y te va a mostrar todo un mundo, todo un futuro y te va a volver a hacer creer en las cosas bonitas, en las personas sanas, en las personas que realmente sí quieren algo sano, algo serio, algo estable, sí. Bien, me encantó opción número 1. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome. Déjame tu like si te gustó, coméntame qué tal te pareció, suscríbete si no estás suscrito, si te gustó el contenido, si quieres formar parte de esta hermosa familia, de esta hermosa comunidad. Sí, espero que estés súper bien y me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico. Para eso, abajo en la caja de descripción y en el primer comentario fijado encuentras mis contactos, ¿ok? Voy a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona, puede que lo tengas o lo tenga dentro de su sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente de la energía de la tirada, pero es para todo el mundo, para todos los signos, ¿ok? Libra, Aries, Tauro y Virgo. Bien, por aquí tengo los arcanos mayores para ver un poquito como el aspecto físico y ciertos detalles de personalidad de esta personita nueva que tiene la vida, el destino preparada para ti, este nuevo amor, este nuevo romance. Entonces pues vamos allá a ver esta personita cómo es, ¿sí? ¿Cómo es? Por favor, déjenme sus guías. La personita nueva que entra a la vida de mi consultante. Ya saben que estoy viendo una energía de aquí a 6 meses, ¿sí? ¿Cómo va a ser la energía de esta personita nueva que entra a la vida de mi consultante? Ok. Veo una persona delgada, sí, veo una persona delgada, pero que tiene su cuerpo bien marcado, sí, es una persona que le gusta pues tener los musculitos bien definidos, ok, bien resaltados, pero en general es una persona bastante delgada. Siento que es un hombre aquí rebelde, déjenme decirle, es un hombre rebelde, es un hombre que le gusta mucho, o una mujer también puede ser, bastante... expresivo, tiene una energía muy sexual, ¿ok? Demasiado sexual, es una persona que te va a seducir con facilidad. Veo que es una persona que puede tener piercings en su rostro, en sus orejas. Por ejemplo, si es una mujer, siento que es una mujer que tiene toda la oreja con piercings, y también en su cara puede que tenga piercings. Y hombre, de igual manera, es una persona que también veo que tiene tatuajes, ¿ok? Es una persona que se viste muy bien, ¿sí? Es una persona que esto vas a notar también, es su forma de vestir bastante provocativa, pero de una manera elegante, ¿ok? No es que, por ejemplo, si es mujer, no es que vaya mostrando
todo o partes de su cuerpo, no, sabe combinar la ropa, sabe vestirse para verse pues o generar esta energía sexual. Ok, vamos a ver qué más nos quieren decir, bastante interesante esta energía. Opción número 2. ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bien. Uy, emperador, emperatriz. Veo un hombre, puede que sea piel aquí morenito o trigueñito, ya bien bronceadito, o en general una persona morena, ¿sí? Ay, una persona muy seductora, ¿eh? Le gusta mucho el sexo, es algo que me está llegando muy fuertemente de esta personita, le gusta mucho el sexo, ¿sí? Aspecto físico, como ya dije, es delgadito, tiene ciertas cosas en su cuerpo que llaman mucho la atención, ya sean piercings o tatuajes, ¿ok? Su forma de vestir también, vas a ver que es una persona que se viste extremadamente bien. Tiene una mirada fija o siento que es una persona que te va a mirar fijamente, fijamente, pero es como su táctica de seducción, ¿sí? Y opción número 2, siento que dentro de estos próximos 6 mesecitos vas a estar conociendo a un hombre bastante seductor. Siento que sus ojos también tienen un color verdoso, ¿ok? Es un hombre que siento que tiene ojos verdes, ¿sí? O verdosos o incluso avellanos, ¿ok? Siento una persona que es de pelo oscuro, castaño oscuro y es una persona también atractiva a tus ojos, te va a encantar, vas a decir, pero qué preciosura es esto, ¿ok? Vamos a ver cómo vas a conocer a esta persona, qué viene a aportar, pues qué es lo que trae a tu vida prácticamente. Vamos a ver si se da la posibilidad de algo serio entre los dos. ¿Qué trae el amor? ¿Qué trae esta nueva persona, este nuevo romance para mi consultante, por favor? ¿Qué trae esta persona, este amor? De hecho, me están colocando una imagen en la cabeza en este momento de, ay, a mí me encanta cuando tanto hombres como mujeres, son morenitos, sí, piel oscura, que aquí lo veo bastante claro, pero tienen los ojos claros, o sea, no sé, siento que es la combinación perfecta y siento que tu personita especial es algo de esto, sí, porque tengo aquí, o bien tiene los ojos verdes o bien tiene los ojos mieles, pero no tiene ojos oscuros, tiene ojos claros, lo que tiene oscurito de alguna manera es su piel y lo tengo bastante claro, sí. ¿Cómo va a conocer a esta persona? Siento, no sé por qué, pero siento que es una persona que ya te ha visto en algún lugar, ¿sí? Cuando te vea o cuando te la encuentres, esta persona se va a recordar de ese lugar donde te vio. Siento que era un lugar o bien eh, que esta persona tenía que vigilar o que era una persona que estaba pasando como en un momento bastante como doloroso, ¿ok? Sí, pero siento que esta persona ya te ha visto o frecuenta un lugar que tú también frecuentas y tiene como un cierto conocimiento de ti. No siento que conozcas como tal, o sea, que ya te hayas relacionado, perdón, que ya hayas estado como interactuando con él, no, pero es una persona, por ejemplo, no sé si vas a una cafetería muy frecuente o a la tienda de tu barrio o no sé, pero es una persona que como que te ha visto en determinadas ocasiones como por donde tú vives o que siempre vas a algún lugar, que esta persona también va y siento que en algún momento se va a llenar como de valentía, ¿sí? De acercarse a ti y va a comenzar a seducirte prácticamente, te ve como una persona pues bastante interesante, una persona que quiere
conocer más, que quiere saber qué hay detrás de ese rostro tan serio, sí, no sé por qué me está diciendo esto, tan serio, tan frío, como tan imponente, ok, yo siento que aquí tú eres una persona que y hoy, no sé, estas energías para quién serán, pero me salió lo mismo o casi igual en la lectura anterior respecto al consultante, porque siento que eres una persona que o bien ha cerrado sus puertas al amor, o bien te vas a tomar como un tiempo y como que, ay, no quiero saber nada del amor, reina de espadas, sí, tiene aquí la copa encerrada, 8 de copas, o sea, te has alejado como del mundo sentimental y, oh sorpresa, esta personita en ese momento toma la valentía de acercarse a ti, porque vuelvo y repito, siento que es una persona que ya te ha visto ciertas veces en algún lugar, en alguna zona, y es como que siempre ha habido algo de ti que le ha causado curiosidad, que le ha como despertado ese deseo de saber más de ti, de conocerte, de saber tu historia, de por qué eres así, ¿sí? Si realmente eres una persona como tan fría o cuál es tu historia, ¿sí? Siento que es una persona que se va a acercar y te va a proponer, pues, el hablar, pero eso sí, primero te va a seducir o va a utilizar sus encantos, porque es una persona que tiene encantos bajo la manga bien guardaditos, es una persona que sabe conquistar, que ya sé que esta palabra ya dije que no debemos romantizarla, pero es un poquito lo que me han dicho, sabe seducir, sabe cómo tener a una mujer en sus brazos o a sus pies, por más fría o dura que seas. Y de alguna manera yo también siento que tú has despertado como un reto en esta persona porque eh, te ha visto y lo que ha visto es que eres una persona pues seria, una persona que casi no habla con nadie, una persona que incluso no sonríes mucho, que sales a la calle y tienes una cara, un semblante bastante serio. Y esta persona se ha dado cuenta de esto y es como que quiero conocer más a esta mujer, ¿sí? Yo veo que aquí tú sí vas a tener como ciertos problemas con esta persona, ¿sí? Siento que eso sí, a ver, tú eres la que, bueno, yo tampoco veo que esta persona en sí quiera como algo nuevo, es que los dos están como buscando, siento que al principio sí viene como con alguien con intenciones bastante pues serias, ¿sí? Dice, bueno, si ella me da la oportunidad o si la conozco y veo que es una persona encantadora, maravillosa, le voy a pedir que formemos una relación, sí, pero yo estoy viendo aquí que tú vas a llegar a un punto donde como que no, como que estás tan cerrado de corazón que es como que te vas a dar cuenta que realmente no quieres como a nadie, quieres pasar un tiempo a solas, no quieres como involucrar a otra persona en tu vida sentimental y siento que tu personita también se va a dar como cuenta de esto, de que pues no está preparado realmente para algo serio, algo estable, eh, y siento que vas a conocer a esta persona más que nada como una distracción o para comenzar alguna aventura sin compromiso, sí es algo que me están marcando bastante fuerte las cartas, una persona con la que vayas a tener encuentros íntimos de vez en cuando, sí, pero no veo que sea una persona en sí que venga como o que llegue a tu vida para formar algo serio, algo estable, no. Primero porque tú no quieres esto, ¿sí? O en este momento cuando conozcas a esta persona te vas a dar cuenta de que no, de que realmente no quieres o no estás lista, preparada para una situación romántica, para abrirle la puerta a alguien más románticamente, porque siento que también vas a estar como en una energía de no, ya me he alejado un poquito de esa situación, sí, como que un poquito no creo en el amor o en este momento no estoy para nada romántico, sí, pero siento que acá va a estar llegando una persona con la cual te vas a divertir mucho, vas a pasar buenos momentos, que te va a sacar, siento que a bailar, puede que te lleve a festivales, conciertos, sí, veo aquí una energía de este estilo, una persona con la que salgas a divertirte, a tomar, que haya como una amistad con beneficios, ok, pero no siento que sea una persona que pues que venga con algo serio y estable, ¿sí? Y aparte yo veo que es una persona que te va como a despertar recuerdos de alguien de tu pasado que querías como ya dejar atrás o olvidar.
y vas a estar como también como a la defensiva, como poniendo tus límites, ¿ok? Y siento que es una relación que puede que no dure mucho o que tú le saques todo el provecho que quieras, sí, pero llegues a un punto donde pues no se avance más, donde no quieras más, donde ya te aburra un poquito esta situación, sí, entonces bastante curiosa, bien. Veo que aquí te vas a cruzar con alguien que va a despertar tu energía sexual, tu deseo sexual, que te va a seducir, ¿ok? Pero no siento que venga pues algo así serio, estable, no, y principalmente porque tú no lo quieres, ¿sí? Y también siento que los dos a medida que se vayan conociendo o vayan compartiendo tiempo juntos es como que no, solamente fue como una atracción, no, realmente no tenemos como nada en común, realmente no somos tal para cual, entonces siento que es una situación que eso sí se va a aprovechar mucho, pero va a llegar a un punto donde van a tener como la necesidad de decir, oye, un placer conocerte, la pasé increíble, que tengas una buena vida, adiós. Sí, es un poquito la energía que yo estoy sintiendo y viendo aquí, ¿ok? Entonces, pues bueno, si esto es lo que quieres, disfrútalo porque veo que es una persona que te va a traer mucho placer, es una persona que es experto o experta en las relaciones íntimas, tiene juegos sexuales bastante interesantes, su mundo sexual es bastante amplio y si quieres pues experimentar o explotar este lado de ti, esta persona es increíble para ti, ¿ok? Es la persona indicada, ¿bien? Y esto ha sido todo, opción número 2. Espero realmente que te haya pues gustado, que hayas conectado con el mensaje, que te haya resonado, que hayas encontrado la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor me dejas un like. Muy importante para mí, te suscribes al canal si no estás suscrito, esto me ayudaría muchísimo. Muchas gracias por estar aquí un día más acompañándome y me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 3, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Ya sabes que estos son lecturas generales, que estoy viendo una energía colectiva y no tu caso en específico. Para eso, pues abajito en la caja de descripción, en el primer comentario fijado, encuentras mis contactos. Pido disculpas y algo que me di cuenta de las opciones anteriores, que a veces como que me voy, ¿sí? Como que me voy de la lectura, ¿sí? Esto es porque he estado bastante nerviosa, ¿sí? Pues yo sé que ustedes van a ver este video mañana, en la mañana o al mediodía, pero pues el día de hoy hubo sismos aquí bastante fuertes en Colombia y ahorita pues antes de que comenzara a grabar el interactivo hubo otro bastante fuerte de 5.1, entonces pues estoy ahí nerviosa, debo admitirlo, estoy bastante nerviosa, entonces si ven que me voy así de la lectura o que mi mente se bloquea es por esto mismo y de verdad pido disculpas, ¿sí? Bien, vamos a sacar los signos. Puede ser el tuyo, el de tu persona, lo tengas en tu sol, luna, ascendente, Venus o tu personita, ok, pero es para todo el mundo. Tenemos a Cáncer, Piscis, Capricornio y Escorpio en la parte de abajo. Bien, vamos a comenzar. Por aquí tengo los arcanos mayores, ¿sí? Para ver un poquito pues el aspecto físico de tu personita, ciertas características que nos quieran dar las cartas físicas y también como, no sé, de personalidad, ¿sí? Vamos a ver cómo es esta personita, este nuevo amor que entra a tu vida, esta personita que trae la vida dentro de estos próximos 6 meses, ¿sí? O un poquito más allá. Bien, el ermitaño. A ver, o bien aquí es una persona que es mayor que tú, o es una persona, algo que me están diciendo de aspecto ya
más interno, es una persona que la siento bastante sabia, ¿sí? Es una persona que o bien está estudiando o tiene mucho conocimiento o tiene ya, si es una persona mayor, siento que tiene varios títulos o varios cursos, es una persona bastante estudiada, ¿sí? Preparada, bastante sabia. Es una persona alta, 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 delgadita, aquí veo yo, ¿sí? Es una persona muy inteligente, ¿eh? Me dice que es una persona que puede tener los ojos azules, sí, puede que su cabello sea un poquito largo, ondulado, grueso, ok, cabello oscuro, pero tiene una cabellera abundante y sus ojos, para la mayoría, yo siento aquí que tiene ojos azules. Mm. Es una persona de buen aspecto físico, ¿sí? Siento una persona aquí de piel clarita, 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 o incluso de estas pieles blancas, pero que tienen ese toquecito canela porque están bien bronceadas, bien cuidadas. Ya, ok, así estoy sintiendo la piel de tu personita especial. Siento que tiene una piel, una tez bastante bonita, ¿sí? Limpia, tanto si es hombre como si es mujer, siento que se cuida mucho su cara y tiene una piel como perfecta, así como de porcelana, bien clarita, bien cuidadita, un aspecto impecable, ok. Es una persona que puede que tal vez tenga algún problema de retención de líquidos, pero me dicen las cartas de que no es nada grave, no hay nada de que preocuparse. Si es una persona adulta, sí, porque aquí me están dando pues esta energía, o bien es una persona que es mayor que tú, o es una persona que va a tener pues con mucho conocimiento, pero para la mayoría yo sí veo que es una persona mayor que tú, y si es así, siento que es una persona que intenta como disimular mucho su edad, o contigo va como a intentar tener una apariencia más juvenil, va a intentar vestirse como más juvenil, quitándose un poquito años, ¿ok? Pero sí veo aquí una persona como más grande que tú, más adulta, con mucha más sabiduría, ¿ok? Delgada, y su piel es perfecta, ¿sí? O sea, su piel es algo que te va a llamar mucho la atención. Va a tener una piel de porcelana, una piel bastante cuidada, incluso es una persona que siento que no le gusta tener barba. Es una persona que va como con un aspecto muy, muy aseado, como perfecto, ¿ok? Bien, vamos a ver un poquito cómo lo vas a conocer o cómo la vas a conocer, qué nos quieren decir las cartas, qué trae para tu vida, ¿sí? Versiones guías. Mm. Me están diciendo que en lo laboral, sí, o bien es una persona que llega nueva a tu trabajo, ok. Eh, Mira, para algunos estoy sintiendo aquí, no sé por qué, pero estoy sintiendo como una persona que te enseña algo, o es algún profesor o algo así, sí. Pero para otros, pues es una persona que vas a estar conociendo en tu ambiente de trabajo, va a entrar como nuevo, eh, y te van a pedir que ayudes a esta persona como a orientarse, como a que conozca, a estabilizarse, ¿ok? Pero muy marcado aquí el área del trabajo. Siento que es una persona que viene de una situación bastante complicada a nivel emocional, a nivel sentimental, ¿sí? No quiere como situaciones que lo aten, o no quiere como una relación eh, controladora, que lo amarre, que le prohíba ciertas cosas. No, siento que es una persona que quiere como poder ser él, sí, sin tener como una pareja controladora. Esto es algo que me lo está marcando bastante fuerte. Siento que es una persona que se va a enamorar de ti,
totalmente al verte, al comenzar a conocerte, es una persona que se va a enamorar totalmente de ti. Y yo también te veo aquí receptiva, receptivo a esta persona, te va a gustar mucho, sí, te va a gustar mucho. Eso sí, vas a estar como analizando, vas a estar como muy ahí como mirando si es de confiar o no, si sí tiene banderas verdes o de lo contrario tienes banderas rojas, ¿sí? Pero siento que es una persona que te va a sorprender. Que te vas a dar cuenta muy rápido, sí, que es una persona que realmente quiere algo serio, que es una persona que está enamorada de ti. Siento que es una persona que sí, a comparación de otras relaciones que tú has tenido, siento que esta persona sí va a mostrar y va a decir sus sentimientos, se va a mostrar muy cariñoso contigo y te va a ser como totalmente fiel, ¿sí? Tengo el Rey de Copas que me habla de esa fidelidad, ¿ok? De ese amor, de esa entrega, de ese cariño. Es una persona que se va a enamorar totalmente de ti, ¿ok? Y yo siento que tú te vas a querer brindar una oportunidad con esta persona. Siento que es una persona que tiene como muchas cualidades que tú has querido en una pareja, o en un hombre o en una mujer, ¿ok? Como que las va a contener todas y esto te va a encantar porque siento que en algún momento dentro de ti vas a decir, bueno, nunca creí que una sola persona, un solo hombre, pues tuviera como todo esto que yo pensé pues que tenía que pasar de diferentes relaciones o diferentes personas. No, siento que es una persona que va a tener mucho que ofrecerte y yo veo incluso que es una persona que viene con una conexión especial contigo, puede que sea alguna llamita gemela o que haya una conexión aquí bastante importante, ¿sí? Y definitivamente conoces a esta persona en tu área de trabajo, ¿sí? Es alguien que llega nuevo, es alguien que lo asignan a tu equipo, para algunos puede ser tu profesor o profesora o alguien que te esté enseñando algo, si vas a tomar algún curso de cocina, de lo que sea, vas a conocer como a esta persona ahí en ese trabajo, en ese curso, en esa universidad, en lo que sea, ¿ok? Pero siento que es una persona que entra como a tu área más laboral, más de proyectos, sí. Siento que es una persona que va a querer como luchar por ti, va a querer hacer las cosas bien. Eso me están diciendo las cartas, que viene con un pasado bastante difícil, sí, viene todavía como con ciertos fantasmas, pero no siento que sea una persona pues que sea desleal o que te vaya a traicionar o que te vaya a tratar feo en algún momento, pero sí siento que cuando escuches como la versión de vida de él o de ella, lo que ha pasado o lo que ha vivido en otras relaciones, vas a quedar bastante sorprendida o sorprendido porque esas situaciones han sido muy negativas para él, han sido extremadamente tóxicas y siento que es una persona que viene de una situación muy, muy, muy tóxica, complicada, ¿ok? Y te va a sorprender lo que esta persona tiene para decir de sus otras relaciones y siento que va a ser también bastante claro como que oye, yo ya viví esto, yo ya pasé esto, yo ya reconozco que no quiero de esta clase de relaciones en mi vida, no quiero a personas que oculten sus sentimientos, que no sean sinceras, que haya mentiras, que haya como esa toxicidad, ese poder, ese control, no, o sea, quiero realmente que formemos como un equipo, que nos abramos, que no nos sintamos idiotas. Discúlpenme, se me cortó, no sé por qué parte iba, pero iba diciendo que sí es una persona que me gusta mucho su energía porque es una persona que desde el principio te va a dejar las cosas muy claras, se va a mostrar tal y como es. Si es una persona que te está enseñando algo o es tu profesor o tu maestro, o no sé, la verdad sí, pero vas a ver cómo manejar esta situación muy bien y desde el principio va, te va a poner como o te va a decir que no importa como el ambiente en el que estén, que no va a impedir como que esta situación contigo se dé o fluya lo mejor posible, ¿sí?
y siento que es una persona que te va a encantar, ¿ok? Se va a abrir contigo, yo siento que tú también te vas a abrir con él o con ella, van a compartir sus historias y esto me gusta porque van a hablar de esas relaciones pasadas que a veces no, la mayoría de parejas no se hablan, pero como para aclarar lo que ya no quieren en una relación, lo que ya no buscan, lo que ya no esperan, o sea, desde un principio va a haber mucha claridad, honestidad en esta relación, perdón, con esta persona, ¿sí? Siento que van a tener como un vínculo bastante bonito que va a durar su tiempo, ¿sí? Va a durar su tiempo, ¿ok? Bien. Veo también aquí que la relación puede que tenga algunas situaciones un poquito complicadas, ¿sí? Por unos ciertos fantasmas que carga esta persona, pero me dicen que lo van a saber cómo solucionar rápidamente y siento que también como por fantasmas que traes tú, ¿sí? Por eso aquí como el tan importante el hecho de hablar de las relaciones pasadas me están diciendo muy fuerte, ¿ok? Pero con su tiempo, con su paciencia, perdón, es una relación que puede dar frutos bastante buenos y que te puede brindar mucha felicidad, ¿ok? Y que no es para nada esas relaciones tóxicas que yo siento que tanto tú como tu persona han vivido, han experimentado, ¿sí? Bien. Y esto ha sido todo, opción número 3. Espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, por favor, me dejas un like, muy importante para mí. Te suscribes al canal si no estás suscrito, esto me ayudaría muchísimo. Gracias, gracias infinitas por estar aquí un día más acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.